La regla del pomodoro. Personajes y buenas historias. Con César Ricaurte. Bienvenidos una vez más a este espacio. Hoy vamos a conversar acerca de la crisis institucional en el país. Se puede hablar de crisis institucional. Eh, Hemos llamado a este programa Gobierno versus Asamblea, un pleito carísimo para el país. Y vamos a ver por qué lo llamamos como un pleito carísimo. Bien, queremos invitar en primer lugar a la doctora Livia Rivas, presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos, vicepresidenta del Instituto de Derecho Administrativo, magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa por la Universidad de Castilla-La Mancha, especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar. Bienvenida, Livia, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Buenas noches, estimado César. Buenas noches a Simón, que también va a estar en este panel. Muchísimas gracias por su gentil invitación y un saludo a quienes están conectados a estas horas de la noche. Gracias una vez más, Livia. Y efectivamente damos la bienvenida a Simón Ordóñez Cordero, analista político. Simón estudió sociología, fue profesor y coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha colaborado como columnista en varios medios escritos y digitales de nuestro país. Bienvenido, Simón. Gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias, César. Un gusto estar nuevamente en este programa. Igual un saludo para Livia y un saludo a toda la audiencia. Perfecto, gracias Simón, gracias Livia, y vamos a dar unos pocos datos de contexto ya para iniciar la conversación de esta noche. La Asamblea Nacional y el presidente Guillermo Lasso, a poco tiempo de cumplir un año en funciones, han protagonizado un abierto enfrentamiento que ha desembocado en que hay una especie de bloqueo institucional. De hecho, el presidente Guillermo Lasso ha señalado que va a prescindir de la Asamblea y gobernar por decreto. Sin embargo, con la llegada al Ministerio de Gobierno de un nuevo funcionario, parece ser que las cosas se van encaminando hacia determinados pactos políticos que justamente vamos a analizar con nuestros invitados el día de hoy. La última noticia, lo último que ha sucedido hoy día es que el bloque de Creo ha decidido expulsar de su seno al vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, y no se descarta que en las próximas horas, de una vez se resuelva una acción de protección interpuesta por la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, también la presidenta de la Asamblea Nacional sea sometida a una evaluación de su trabajo y eventualmente pueda ser destituida de ese cargo, o bien se ha pedido abiertamente también su renuncia. Todos estos factores, este enfrentamiento abierto, y ya les pregunto, Livia y Simón, todo este enfrentamiento, ¿podríamos llamarlo como una crisis institucional? El hecho de que un presidente de la República anuncie que va a gobernar con decretos, prescindiendo de la Asamblea, y que una Asamblea actúe, digamos, en un abierto bloqueo de las acciones del Ejecutivo, abonan en esa idea de que vivimos esta crisis institucional, este bloqueo institucional, y cuáles creen que podrían ser las soluciones, las salidas a esta crisis. Se ha hablado, por supuesto, de la muerte cruzada, de la consulta popular, etcétera, etcétera. Hay algunas, o si no, de nuevos pactos políticos, por ejemplo, retomar el pacto entre gobierno, UNES y Partido Social Cristiano. Bueno, sé que les he puesto varios temas sobre la mesa, pero ahí tenemos mucho material como para conversar. Vamos a iniciar contigo, Livia, y luego con Simón. Bien, muchísimas gracias nuevamente. Un cordial saludo para ustedes. A mí me parece que es importante señalar que cuando el señor presidente de la República asumió el poder, sabía perfectamente que no tenía la mayoría al interior del Parlamento
y que definitivamente no iba a ser tan fácil poder aprobar las leyes relacionadas con su plan de gobierno. Sin embargo, si nosotros revisamos, por ejemplo, la página web de la Asamblea Nacional, nos vamos a encontrar con que definitivamente en este periodo legislativo, si bien tienen como antecedentes proyectos de ley que estuvieron en primer debate ya que venían de un proceso de la anterior asamblea, vamos a ver cómo en este periodo legislativo sí se han llegado a aprobar leyes. Hay 22 proyectos de ley que en su momento fueron remitidos al presidente de la República actual, que en su momento también los objetó parcialmente, luego regresaron a la asamblea, se produjeron allanamientos y ratificaciones, y finalmente ahora se encuentran publicados en el registro oficial. Sin embargo, ¿cuáles son los detonantes que nosotros podemos determinar al interior del Parlamento ecuatoriano en su relación con el Ejecutivo? Son definitivamente los temas económicos. Cuando el señor presidente de la República remite proyectos de ley, sobre todo aquellos calificados de urgencia en materia económica, es que la situación se vuelve tensa entre la función ejecutiva y legislativa. Recordarán ustedes que el año pasado, cuando el señor presidente de la República remitió su primer proyecto de ley calificado de urgencia en materia económica, pues el primer enfrentamiento que hubo con la Asamblea Nacional fue cuando el Consejo de Administración Legislativa consideró que no cumplía con el requisito de unidad de materia y en esa línea pues no se calificó el proyecto de ley remitido por el señor presidente de la República y en esa época ya amenazó por primera vez con la muerte cruzada. Y desde esa época se ha venido manteniendo esta posibilidad que es como un talón de Aquiles que tienen los legisladores ante la posibilidad de disolución del Parlamento. Y en ese momento, pues luego de que se subsanó esto de la unidad de materia, se presentó el proyecto de ley calificado de urgencia en materia económica, ya con solo lo que decía relación con el tema, y terminó inclusive entrando por el Ministerio de la Ley. Luego vino este tema de conflictividad con aprobación del presupuesto general del Estado, donde la Asamblea Nacional le mandó observaciones al presidente de la República y bueno, en el camino se publicó tal como había remitido el Ejecutivo. Luego vino el proyecto de ley reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, donde se planteaba pues este incremento de remuneraciones de los docentes. Y nuevamente el presidente de la República pues, señaló que había que atenerse pues, a temas de política fiscal, también en la línea de lo que había dicho la Corte Constitucional. Y finalmente, el último proyecto de ley, también calificado de urgencia en materia económica, que ustedes conocen que es de inversiones, donde pues ante lo que sucedió en la Asamblea Nacional, de que se lo archivó, pues eso marcó una declaración final del señor presidente de la República en el sentido de que empezaría a gobernar sin tomar en cuenta la Asamblea. Clarísimo, y gracias por todo ese recuento muy minucioso, estimada Livia, sobre lo que ha sucedido. Pero esto, ¿podemos llamarlo, a tu juicio, crisis institucional, bloqueo o crisis? Definitivamente sí es una crisis, pero yo creo que más que un bloqueo es un tema vinculado con esta temática específica, porque definitivamente que, como les digo, hay un número considerable, o sea, son 22 proyectos de ley que sí se han aprobado, que sí han logrado concertar tanto los votos a nivel del Parlamento, en algunos casos inclusive se han superado los 70 votos para aprobar estos proyectos de ley, inclusive hay casos en que la propia Asamblea Nacional ha conseguido 92 votos para ratificarse en los textos originales, y obviamente el presidente de la República pues también en su calidad de colegislador ha podido presentar estas iniciativas que en el primer caso pues entraron por el Ministerio de la Ley, si bien es cierto a la Asamblea Nacional en ese momento también le generó un conflicto interno. Pero decir que definitivamente está frenada la posibilidad de que el señor presidente de la República pueda, en la medida en que presente proyectos de otra naturaleza, conseguir su aprobación, yo creería que no. Y creo que definitivamente es saludable que el señor presidente de la República haya escogido un legislador para que sea actualmente el ministro que se encargará de realizar esos puentes, estrechar nuevamente esos lazos. La confianza definitivamente se ha roto, sobre todo luego de las declaraciones que ha dado el señor presidente en torno a que habrían legisladores que habrían presuntamente cometido actuaciones inadecuadas, pues obviamente se ha roto esta confianza, pero yo esperaría que el señor ministro Jiménez pues, pueda restablecer estas relaciones porque a mi juicio no hay otro camino que no sea el diálogo y la construcción de un espacio democrático entre la función ejecutiva y la legislativa. Gracias, Livia. Comencemos por ahí, Simón, justamente. No hay otro camino que estamos condenados de alguna forma a que se entienda asamblea y gobierno. ¿Qué opinas tú? A ver, primero quería referirme a de dónde, digamos, hacer un breve retroceso en la historia para ver de dónde viene esta crisis que creo que hace
implosiona este momento, ¿no? Y creo que obviamente tenemos que remitirnos al 2008, cuando se crea la nueva constitución, la que rige actualmente, ¿no es cierto?, que ya crea digamos, un sistema institucional con muchísimos problemas, ¿no es cierto? Entre esas, por ejemplo, la creación del quinto poder, que es ahora también uno de los temas de disputa, ¿no es cierto? Porque el que maneja el quinto poder maneja a su vez los organismos de control, y en este momento, por ejemplo, vemos que el Partido Social Cristiano y el correísmo están buscando tomarse el Consejo de Participación Ciudadana para tener el manejo de la elección de las nuevas autoridades de control, y con eso lograr impunidades y lograr presionar al gobierno. Creo que aparte de la cuestión institucional que decía se expresa este momento, también desde esos años, ¿no es cierto?, se agrava un proceso de degradación política, de degradación, incluso no solo a nivel de la política, sino de degradación de la sociedad, que, digamos, vuelve casi inmanejable digamos, le resulta muy poco manejable a un gobierno como el actual, digamos, poder pactar con gente que está acostumbrada básicamente a movimientos y a prácticas semi-mafiosas o mafiosas directamente, ¿no? Entonces, creo que esa degradación que permitió unos niveles de corrupción nunca vistas, más los problemas institucionales nacidos en la Constitución del 2008, se están expresando ahora. Y claro, tiene también razón Livia en que el presidente asumió el poder con muy poco poder y con un bloque muy pequeño dentro de la Asamblea, ¿no? Lo cual le ha causado todos los problemas que estamos sufriendo este momento. Para mí, creo que el presidente, estoy casi seguro de eso, creo que debió optar por la muerte cruzada. Me parece que perdió una oportunidad importantísima de hacerlo, y creo que fallaron, me parece que algunos cálculos entre sus asesores. Era una jugada arriesgada, ¿no es cierto? Pero si es que queremos tener un cambio realmente importante en el país, si queremos refundar sobre todo el manejo económico del país para garantizar más libertades, mayor creación de empleo, mayor participación de la empresa privada a nivel de la economía y ese tipo de cosas, era fundamental que se reestructuren las fuerzas y que el gobierno tenga mayor capacidad digamos, de manejo político al nivel de la Asamblea. En este caso, por ejemplo, hay una cifra, se habla de que el gobierno en este momento tiene entre el 32 y el 35 de aceptación. Si eso lo traducíamos a votos, eso le daba seguramente el primer puesto en la segunda vuelta, y creo que digamos, el primer puesto para un paso a la segunda vuelta, y que en la segunda vuelta, con el ambiente que se vive, con gente que está buscando trabajar, que está buscando, digamos, tener un ambiente que le permita seguir trabajando, prosperando, etcétera, le daba una muy buena posibilidad de ser electo en segunda vuelta y posiblemente también obtener un bloque legislativo bastante más grande que el que tiene ahora, y no ser sometido a la presión de las mafias, como me parece que podría estar ocurriendo en este momento. Gracias, Simón. Livia, entiendo por tu intervención anterior que no ves como opciones justamente la muerte cruzada ni la consulta popular. ¿Por qué no consideras que estas son opciones válidas a ser consideradas? A ver, nunca he estado tentada a pensar que la muerte cruzada es la solución, porque definitivamente en un Estado democrático, y así lo señala el artículo 1 de nuestra Constitución, son imprescindibles los pesos y contrapesos. Realmente un escenario posible, vamos a suponer que el señor presidente
hubiera sacado de su cajón un decreto y simplemente, porque solo le basta suscribir la muerte cruzada para que surte efecto y se disuelva la Asamblea Nacional, pues lo que hubiéramos empezado a tener, porque ese es el margen que le da la Constitución, es exclusivamente proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica previo dictamen de la Corte Constitucional, de forma tal que esa hubiera sido la única materia que habría tenido la competencia constitucional para poder dictar. Ahora bien, nosotros tenemos una experiencia de proyectos de ley que han sido dictados exclusivamente con lo que ha dispuesto desde la función ejecutiva en lo que dice relación con el manejo económico, y es el proyecto de ley calificado de urgencia que entró por el Ministerio de la Ley. Pues ese texto es tal como lo remitió el presidente de la República y no podemos decir que el 100% de las personas están totalmente de acuerdo con lo que está contenido en el mismo, y de ahí eso también que se haya inclusive pretender impulsar al interior del Parlamento pues una derogatoria que en su momento pues también ha generado esta conflictividad, que ha detonado también esta búsqueda por evaluar al Consejo de Administración Legislativa. Recordaremos que uno de los detonantes fue justamente eso, que no, a juicio de los legisladores, pues el Consejo de Administración Legislativa no estaba calificando los proyectos de ley derogatorios de la ley que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. Entonces, estos temas vinculados a la no existencia de pesos o contrapesos a mí me parecen fundamentales en democracia. Y a mí me parece que es importante el disentir. Es importante, no es posible decir que en todo vamos a estar de acuerdo, no es posible que el señor presidente de la República, con todo el respeto que se merece, pretenda pues que los proyectos de ley que él presente en la Asamblea Nacional se aprueben tal como los manda. Necesariamente tiene que haber un proceso de deliberación democrática al interior de la función legislativa y hacer todos los cambios que se consideren pertinentes, porque para eso estamos en un Estado democrático. Y obviamente esto sí puede generar roces, sobre todo en estas temáticas. En cuanto a la consulta popular, pues a mí me parece que este es un mecanismo totalmente válido, pero por supuesto, ahora habrá que ver qué temáticas. Lastimosamente, en las declaraciones que hemos visto a nivel del equipo de gobierno, dicen relación con reformas que no pueden ser realizadas a través de la consulta popular, sino que implican un proceso de reforma constitucional. Por ejemplo, se habla de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, o de hacer otro tipo de reformas que implican, que son de naturaleza exclusivamente constitucional y que implican que tendrá que usarse o una enmienda o una reforma parcial y requerirá dictamen de la Corte Constitucional. Entonces, si no son estos temas que están vinculados con la reforma constitucional, porque no es posible a través de consulta popular, ¿cuáles serían? Entonces, el señor presidente habla de un tema del sistema político. Ahí me parece importantísimo aprovechar la oportunidad y habrá que ver cuál es el criterio en el sentido del sistema político. Y bueno, ustedes son más expertos que yo en este tema, pero yo como ciudadana me permito opinar lo siguiente. Yo realmente cuestiono la decisión que el Parlamento en el periodo legislativo anterior tomó al reformar el Código de la Democracia. ¿En qué sentido? Porque obviamente nosotros como ciudadanos desde en este periodo legislativo nos vimos abocados a votar por listas, pensando que con la mera mención en la norma de que eso iba a garantizar y fortalecer los partidos y los movimientos políticos íbamos a tener una asamblea perfecta. Pero obviamente eso radicaba en dejar en las espaldas de los partidos y movimientos políticos la responsabilidad de escoger a los mejores hombres y a las mejores mujeres, y esos que sean los que encabecen las listas. A diferencia de lo que nos pasaba en el pasado, donde nosotros como ciudadanos podíamos escoger entre listas y nos esforzábamos por verificar los perfiles de los mejores hombres, las mejores mujeres, porque definitivamente sí los hay en todos los partidos o movimientos políticos, y si decidíamos votar inclusive por el tercero, cuarto, quinto de la lista, pues efectivamente podría inclusive llegar al Parlamento. Entonces yo sí creo que estos temas, en su momento, esperaré que el equipo de gobierno pues no pensará remitir a la Asamblea aquello que considere que no va a tener pues una vía libre y dejará justamente para la consulta popular aquellos temas que crea que el pueblo podría respaldarle de mejor manera. Gracias, Livia. Simón, es evidente que el gobierno hasta el momento no ha hecho mayor política parlamentaria, no ha hecho ese juego parlamentario. ¿Es posible todavía algún margen con la llegada del ministro Jiménez? ¿Crees que se pueda establecer algún nexo? ¿Cómo verías un pacto con UNES y el Partido Social Cristiano, que parece ser que es algo que se está planteando también sobre la mesa, ¿no? Claro, a ver, aparentemente la llegada del ministro Jiménez justamente responde a
digamos, a tratar de hacer una alianza, un pacto con estos dos grupos que tú nombrabas, ¿no es cierto? Con el correísmo y con los socialcristianos. Ahora, yo creo que eso al gobierno le significa jugarse el único capital que creo que todavía le queda, que es un tipo de capital ético y moral. Es decir, yo creo que un pacto que de alguna forma involucre, por ejemplo, la toma del Consejo de Participación Ciudadana y la impunidad para muchos de los sentenciados, digamos, la impunidad para el propio Correa o formas digamos, de salvarles de todos los juicios y de todas las cosas a buena parte del correísmo, me parece que le pondrían al gobierno, digamos, exponiendo lo único que le queda, que es lo que decía, es su capital moral, y creo que eso también sería una forma prácticamente de traicionar a toda la gente que en determinado momento votó por un cambio, ¿no es cierto?, de personas, por un cambio del manejo de la política y por la sanción también a quienes degradaron al país de la forma a la que me refería anteriormente. Por otro lado, digamos, había también el tema de la consulta, y yo creo que ahí el gobierno nuevamente se está equivocando porque, a diferencia del tema de la muerte cruzada, ¿no es cierto?, en donde habrían las dos vueltas, la consulta, en el caso del gobierno, va a funcionar como un plebiscito. Y efectivamente la gente digamos, la oposición va a tratar de que esa consulta sea negada. Y con la popularidad que este momento tiene el gobierno, es muy probable que esa consulta sea negada, entonces que sean, por tanto, negados cualquiera de los cambios que se están proponiendo, pero además eso llevaría a una derrota muy importante del gobierno y a una pérdida aún mayor de la poca fuerza que ya tiene, ¿no? Entonces, lo que te decía, sí, hubo un determinado momento en que se pensó que el presidente se iba efectivamente por el tema de la muerte cruzada, cuando hizo las declaraciones las acusaciones directas digamos, a gente de Pachacuti, de la izquierda democrática, etcétera, ¿no? Entonces parecía que ya esa era la única carta que tenía para jugarse. Ahora, digamos, concuerdo parcialmente con lo que dice Livia en relación a este cambio en el Código de la Democracia, pero también hay que recordar que contribuyó a esta degradación de los, digamos, o a la ínfima capacidad de la mayoría de asambleístas que hoy están en la asamblea, para reiterar, porque, por ejemplo, las votaciones que obtuvieron la izquierda democrática y Pachacuti fueron votaciones absolutamente inesperadas y tuvieron una representación muchísimo más grande de la que ellos inicialmente esperaban. Estoy seguro, y eso he oído, por ejemplo, de cómo conformaron las listas en la izquierda democrática y prácticamente buscaban a cualquier vecino o amigo que preste el nombre para ser parte de la lista, y resultaron ser electos cuando inicialmente no tenían la menor posibilidad y únicamente estaban llenando un requisito, ¿no? Entonces creo que todo eso contribuye a hacer, digamos, muy difícil la gestión política del gobierno, porque sin dejar de estar de acuerdo en esta necesidad de los pesos y los contrapesos, cuando se negocia con mafias, cuando se negocia con grupos que son bastante irracionales, que están algunos movidos por el fanatismo, como en algunos casos de Pachacuti, y también otros grupos movidos por la corrupción, ¿no es cierto?, como el propio presidente Lazo ha denunciado, ¿no es cierto?, que ven solo sus intereses más estrechos y cuyo objetivo final quizás sea bajarse al gobierno, ¿no es cierto? Creo que no había otra opción que esa, que además es una opción que está contemplada en la Constitución, es una constitución, es una opción que le permite al presidente gobernar bajo, digamos, el control de la Corte Constitucional,
pero que además le permitiría haber hecho precisamente algunos cambios que son los fundamentales, que son justamente en los referidos a los temas económicos, ¿no? Que creo que si no hay esos cambios, si no hay, por ejemplo, una reforma laboral importante, que de hecho va a ser bloqueada por la Asamblea, creo que el país no tiene ninguna posibilidad de salir adelante, ¿no? Entonces, el panorama es complejo porque aparentemente el gobierno ya se fue por otro lado y no creo que ahora pueda ya volver sobre la idea de la muerte cruzada. Gracias, Simón. Entramos a la última parte del programa. Permítame compartir los datos de un sondeo que se hizo en las redes sociales. Preguntamos en el pleito entre el gobierno y la Asamblea, ¿quién cree usted que tiene la razón? El 65% de nuestros usuarios de la audiencia contestó que el gobierno, 65.5% para ser exactos, ninguno, el 34.5%, y la Asamblea, el 0%. Y justamente para concluir, para terminar, vamos a pedir estas reflexiones finales a nuestros invitados, pero vale la pena también mencionar esto, la baja credibilidad que tiene la Asamblea Nacional. Simón mencionaba que esto es parte de una crisis política de los partidos políticos que realmente bajo el actual esquema se convierten en clubes electorales que muchas veces en realidad lo que hacen es, como se ha comprobado en algunos casos, poner a la venta incluso los puestos para la Asamblea Nacional, las candidaturas para la Asamblea Nacional. ¿Cómo salimos de esto, Livia, Simón, sus reflexiones finales? Bueno, a mí me parece importante, bueno, primero agradeciéndole, César, por su gentil invitación, un gusto haber compartido este panel con Simón. A mí me parece importante entrar a una reforma política profunda. No sé si en las actuales circunstancias esta Asamblea Nacional pues está en condiciones de debatir este tema a profundidad. Me parece que si el señor presidente de la República pues, pretende continuar con esta iniciativa que tiene la consulta popular, ojalá pueda introducir temas que realmente nos permitan a los ciudadanos sentirnos legítimamente representados, y eso implica obligar a los partidos y movimientos políticos realmente a poner los mejores cuadros en las papeletas electorales. Realmente es a veces como ciudadana, por decirlo menos, preocupante ver cómo a veces en las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional pues no se observa el marco establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y esa es una obligación que están llamados a cumplir al momento de haber asumido el cargo en representación de todos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Livia. Simón. Bueno, yo creo que si no se da, si el gobierno no da un viraje importante, ¿no es cierto? Si, digamos, el gobierno tiene que optar entre tal vez terminar el periodo secuestrado por grupos mafiosos y por poderes medio degradados y por grupos como los que he mencionado hace un momento, simplemente terminará su mandato sin hacer los cambios por los que muchos habíamos votado, digamos, ¿no? Y eso en el mejor de los casos, porque con los grupos que están, a los que me estoy refiriendo, también la posibilidad de que sea destituido es bastante grande. Hace poco también, aparte de estos datos que tú nos dabas hace un momento, leía un informe de Click Report, me parece que es, ¿no? Y creo que sobre la mayoría de los cambios económicos hay bastante consenso en las personas y en la gente de que son cambios que son absolutamente necesarios. Sin embargo, la Asamblea y los grupos que están detrás de la Asamblea están dispuestas a jugarse el todo por el todo, ¿no es cierto?, para impedir aquellos cambios que son necesarios para el país. Entonces, claro, nos quedan más que soluciones, seguimos pensando en algunas preguntas, o sea, cómo implementar una reforma política que es absolutamente necesaria en las condiciones actuales, como una asamblea como la que tenemos. ¿Qué mecanismos podrían existir para que esto se dé? ¿No? Porque
aparte de un cambio constitucional, de algún tipo de reformas de eso, también necesitamos, digamos, que haya gente honrada y decente que pueda llevar a cabo también una política de decencia, y esto no logro visualizar, al menos en buena parte de la Asamblea actual. Entonces, más bien, me quedan algunos interrogantes, no tengo las respuestas de cuál sería la opción. Me parecía que la muerte cruzada obligaba un poco abría la posibilidad de sanear un poco el sistema político, pero aparentemente ya es una opción que se cayó. Y eso, y muchas gracias igual por la invitación, gracias Livia también por haber compartido el panel. Gracias, Simón. Queremos mostrar esta opinión de un amigo de la audiencia, Lionel Funes Díaz, que nos saluda desde México. Dice: la tensión entre gobierno y parlamento no nos debe espantar. Perdón por la palabra, lo importante es que sea siempre el uso de las vías institucionales. De acuerdo, Lionel, el asunto es justo encontrar soluciones por la vía institucional. Gracias una vez más, Livia, Simón, por habernos acompañado en este espacio. Y a todos ustedes quienes nos siguen en las redes sociales de Fundamedios, pues un fuerte, fuerte abrazo. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Y no olviden que el día lunes se reprisa este programa a las 6:30 de la tarde. Por si se lo perdieron, lo pueden volver a ver y de ahí ya queda permanentemente en YouTube. Fuerte abrazo.